Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, creo que es muy difícil que alguien que haya conocido algo de la Biblia o que haya estado en una escuela dominical nunca haya escuchado la historia de este niño, este jovencito David, que se enfrentó a un gigante llamado Goliat y que lo derrotó. Y en ese contexto vamos a compartir hoy día la palabra del Señor. Hay historias que a uno lo hacen pensar. Yo buscaba una historia que se asociara a lo que quiero compartir hoy día con ustedes. Me encontré con la historia de un señor, un marino llamado Doris Miller. Era hombre, pero tenía este nombre, Doris Miller, que él era parte de la dotación del acorazado USS West Virginia el 7 de diciembre de 1941. Este hombre, un hombre de color, era parte de este acorazado cuando los norteamericanos sufrieron el ataque de Pearl Harbor, donde perdieron mucha gente y muchos buques. Este señor Miller tuvo el acierto de, en un momento cuando nadie podía hacer nada, sin ninguna instrucción, entonces él tenía una función, que era pelar papa. Su pega era pelar papa. Pero como su barco estaba totalmente destruido, entonces no había nadie que respondiera al fuego de los japoneses que estaban atacando, y él se subió a una ametralladora y comenzó a disparar y derribó 2 aviones japoneses, y el mando del acorazado fue testigo de este pelador de papa que derribó 2 aviones enemigos, uno de los pocos que pudieron enfrentar, por supuesto, a las fuerzas japonesas. Y por este hecho tan notable, entonces, él salvó la vida del capitán de este buque muy grande, que se llama Mervyn Benion, y fue premiado, fue distinguido con la Cruz de la Armada. Este fue el primer marino afroamericano o de color que recibió una condecoración, el primero en la historia de los Estados Unidos, porque dejó de pelar papas y se fue a pelear por su país. Es tan importante este personaje que el mismo almirante Chester Nimitz, que era el personaje más importante de la flota del Pacífico, le impuso la condecoración, y hasta el día de hoy es un personaje muy famoso. Hay un buque del 1973 que lleva su nombre, USS Miller, y ahora, el año 2030, va a entrar en servicio un portaaviones del modelo Ford, que son los más grandes de Estados Unidos, que va a llevar el nombre de este marino de color que peleó por su país y que se convirtió en un héroe. ¿Por qué contar la historia de un personaje como este? Bueno, porque cuando uno mira a David, que se va a enfrentar a un gigante como Goliat, lo primero que encontramos en la palabra del Señor, que consideran que él no está en condiciones, Y esto es un mensaje que nosotros deberíamos pensar. Y yo, hermano, no lo estoy comentando porque esté asumiendo que usted esté preparado o preparándose o luchando con un gigante. A lo mejor usted no lo está pasando, pero yo estoy pasando guerras con gigantes grandes.
Si usted está pasando guerras con gigantes, bienvenido al equipo, fantástico. Y cuando yo revisaba mi vida, entonces comenzaba a mirar esta palabra y me daba cuenta que hay varias verdades de esta historia que debe hacernos a nosotros meditar. ¿Cómo se encuentra David involucrado en esta batalla con un gigante? Bueno, David en primer lugar nunca estuvo considerado para ir a la guerra. La Biblia dice que este personaje era un jovencito, el menor de una familia de 8 hermanos, y por supuesto, regalón del papá, estaba dedicado a cuidar las ovejas. La Biblia describe que 3 hermanos mayores de él habían ido con Saúl a la guerra, los 3 mayores. Y si eran 8, ustedes entenderán que en la fila para ir a formarse en el ejército, a lo mejor hasta tenía ganas, pero si él era el último, no tenía ni una oportunidad. Primero iban los 3 mayores, después había otros 4 más que estaban esperando la posibilidad de ir a la batalla, y David no estaba considerado. Entonces, ¿cuál es el rol que David cumple? Bueno, el papá, cuando ve que sus 3 hijos mayores están harto rato en el campo de batalla con el rey Saúl, los manda a ver. Les manda comida, les manda ropa, les manda algo para que se alimenten, porque esa era la costumbre. El pueblo alimentaba al ejército mientras estaba en la batalla. Así que podemos decir que David era parte del departamento de abastecimiento del ejército de Israel. No le alcanzaba para más. O sea que el paralelo sirve, servicio y abastecimiento. ¿Para qué servía David? Para pelar papa. Igual que el marino Miller, que se convirtió en un héroe. Para pelar papa, no servía para más. Y yo pensaba, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos una percepción de nuestra vida bastante limitada. Y a veces hasta el enemigo nos ha puesto en la cabeza que no podemos más. No, tú sirves para pelar papa. Hasta ahí llegan tus posibilidades. Pero cuando yo compartí esta introducción con ustedes, les podía demostrar un hombre que fue llamado a pelar papas y se convirtió en un héroe de la Armada norteamericana. Y cuando miramos a David, que no está considerado ni siquiera en la lista de su papá, porque esto no es primera vez que le pasa a David. Los que leemos la Biblia sabemos que en alguna oportunidad, cuando el Señor mandó a buscar un rey nuevo de la familia de Isaí, entonces para elegir entre todos los hijos de Isaí, que eran 8, entonces, ¿qué es lo que hizo el profeta? Dijo, traigan a todos sus hijos, traiga al hijo de Isaí a todos sus hijos, porque vamos a hacer una comida, y de ahí el Señor me va a decir cuál es el rey. ¿Y qué es lo que hace el papá de David? Reúne a todos y trae 7 hijos. 7 hijos. Entonces, cada vez que entraba uno grande maceteado, que es una palabra que nosotros conocemos, el profeta decía, este tiene que ser el rey, porque tremenda espalda que tiene, los bíceps que tiene. ¿Y cuál fue la explicación que le daba el Señor cada vez que entraba un personaje tan maceteado y tan grande? Se decía, no mires lo que está por fuera, no mira la altura, no mire la fuerza que tenga físicamente. El Señor dijo, porque a mí no me importa lo que está por fuera, a mí lo que me importa es el corazón. Entonces cuando pasaron los 7 y no encontró ninguno, entonces el profeta dijo, parece que me equivoqué, porque estos son todos tus hijos. Isaías en principio dice, sí, son todos. Bueno, hay uno, pero un cabro chico que anda por ahí jugando con las ovejas y las cabras, por eso no lo traje y anda todo desarmado, todo sucio. No, mándalo a buscar, porque mientras él no llegue, no vamos a empezar esta ceremonia. Y ahí trajeron a David, que no estaba considerado. David, que no cumplía el requisito, ni del papá. Este no está ni en la lista del papá. Entonces, imagínense, y sin embargo, el Señor tenía un plan poderoso con él. Entonces, ¿sabe, hermano? Cuando yo miro esto, miro la misericordia de Dios, que Dios tiene un plan poderoso con usted y conmigo. Que a lo mejor no estábamos considerados por nadie. Que a lo mejor muchas veces la gente nos dijo que no éramos los que teníamos las capacidades o que no teníamos las habilidades. Pero, ¿sabe? Dios tiene un plan con los que se acercan a Él. Dios tiene un propósito, tiene un proyecto de vida. Y hay muchas personas que pasan la vida pensando que yo no sirvo, que no soy capaz, que no tengo posibilidades, que no tengo oportunidad, que por qué me salen mal las cosas. Y es simplemente que tú no te has acercado lo suficiente para que el Señor te transforme de un pelapapa en un héroe de verdad. Eso es lo que te falta, que nos acerquemos a Dios y que tomemos en serio las cosas del Señor. Entonces encontramos a David, que lo mandan a saber de sus hermanos. Si ponemos el versículo 17 y 18 del capítulo 17 de Primera de Samuel, encontramos a David entonces con este encargo de asumir esta responsabilidad. Y dijo Isaías a David, su hijo,
toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Versículo 18. Y estos 10 quesos de leche los llevas al jefe de los 1000, al jefe del batallón. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Es decir, ya le ropita limpia. Y después, por supuesto, te vienes porque tú no tienes nada que hacer en el campo de batalla. O sea, es claro que tú vas rapidito, no te distraigas, no te pongas a distraerte, no, porque sabemos que tú no sirves para la guerra. Esa es la percepción que tiene hasta el papá de David. Ni el papá le apuesta a David nada. Él no tiene oportunidad de ser soldado. ¿Y sabe lo que pasaba cuando David llega al campo de batalla? Encuentra una circunstancia bien particular. Está el ejército de Israel, está el ejército de los filisteos, y hay un guerrero enorme, un soldado enorme, un gigante que sale a insultar a los judíos. ¿Por cuánto tiempo? Versículo 16 dice que por 40 días estuvo haciendo esto. Decía, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Bueno, la Biblia aquí nos dice lo que decía el filisteo, porque no se puede poner en un libro como la Biblia lo que el filisteo decía, pero claramente no eran adornos, no eran palabras amorosas. Lo más fácil que tiene que le dicho, ustedes son todos unos cobardes, quiero que me manden uno de los grandotes de ustedes para que pelee conmigo. Y eso decía el filisteo, si me logra vencer, nosotros somos sus esclavos, pero si yo los venzo a él, ustedes serán esclavos de nosotros y solucionemos esto, no tenemos para qué pelear todo. Esa era la proclama que hacía este filisteo. Un día, 2 días, una semana, 20 días, 30 días, 40 días estuvo diciendo esto. Entonces, en uno de esos días, cuando pasa esto, viene David y escucha este diálogo. Y dice, oye, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué está hablando contra el pueblo del Señor y contra el Dios Todopoderoso? Porque seguramente el filisteo también hablaba contra los dioses de Israel. Hablaba contra el Señor que cuidaba a Israel. Porque lo que dice David es, ¿cómo puede este hablar contra el Dios Todopoderoso? Y nadie le dice nada. La verdad es que ninguno quería asumir la responsabilidad. Entonces, cuando David está observando este cuadro, escucha que la gente dice, oye, pero es que ¿quién va a ir a pelear con este tremendo gigante? Tremendo hombre, tremenda lanza. La ropa que tiene, ¿quién lo va a poder derrotar? Él es un soldado famoso. Oye, pero ¿tú sabes que el rey tiene una oferta si alguien lo derrota? Hay una oferta importante. Y entonces comienzan a preguntar y a hablar del premio que tendría aquel que derrotara al gigante. Versículo 26 del capítulo que estamos estudiando. Habla de que a lo menos 3 cosas ha prometido el rey al que logre vencer a este gigante llamado Goliat. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Versículo 27. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Versículo 28. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. El hermano mayor dijo, ven tú, cabro chico, para acá, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué andáis preguntando? Y la verdad lo que el rey había prometido, número 1, riquezas. Si alguien derrotaba al gigante, muchas riquezas. Número 2, se iba a casar con la hija del rey. O sea, tenía asegurado el futuro. Asegurado, por supuesto, con la hija del rey. Está colocado ahí para seguir el siguiente rey. Y número 3, iba a liberar de impuestos a la familia del padre de aquel hombre tan valiente. Entonces, cuando David anda preguntando esto, lo pilla el hermano mayor y dice, ¿qué andáis preguntando tú, cabros chicos? Tú tenías que haberte ido hace rato. Dice, pero si yo lo que quiero saber es que lo que le ofrecen no he hecho nada. ¿Por qué has descendido acá? Dice, ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Tú has venido a ver la guerra. Y aquí David le responde una cosa que es simpática, está en el versículo 29. Dice, oyente, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Cuál guerra? ¿De qué guerra me estáis hablando? El tipo viene, nos insulta, nos trata mal a Dios y tú me dices, oh, mira, en la guerra. ¿Qué guerra? Nadie pelea con nadie, que están todos asustados del gigante que está delante de ustedes y nadie hace absolutamente nada. Preguntó tantas veces David esto que la pregunta llegó a los oídos del rey. Hay un joven que anda preguntando, ¿qué le dará el rey a aquel que esté dispuesto a arriesgar su vida? Entonces,
Cuando esta noticia llega delante del rey, el rey entonces quiere saber quién es este joven. Versículo 31, ahí está la noticia que llega al rey, dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl, y Saúl lo hizo venir. A ver, ¿quién es el que anda preguntando qué le doy si gana la batalla? Y hace venir. Entonces, aquí yo pienso que David se presenta delante del rey diciendo: yo ando preguntando qué es lo que se gana. Y yo creo que aquí Saúl lo miró, hizo cuá. Yo pensaba que iba a venir un tipo maceteado, un tipo guerrero con tremenda espada, con una cicatriz aquí. Y apareció un cabrito flaquito, con rulitos rubios, simpático. Más encima andaba con una arpita al hombro para cantar canciones. Un MDM más que andaba por ahí tratando de decir quién iba realmente a derrotar a este gigante. Entonces, aquí es donde comienzan las expresiones del rey que condicionan la visión que tiene el rey Saúl. Versículo 33. ¿Qué hace el rey cuando mira a este joven? Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Yo pensé que me iba a encontrar con un soldado de más experiencia, pero tú eres un niño. Tú no tienes las condiciones. ¿Por qué? Número uno, porque eres muy joven, eres muy débil, manitos tiernas, no tienes músculo, no tienes experiencia en la guerra. Dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No tienes ni una oportunidad de lograr realmente derrotar a ese gigante, ni una oportunidad. Entonces, aquí yo me encuentro, hermanos, con una realidad que a veces a nosotros nos puede pasar. Nosotros podemos ser calificados como no aptos, podemos ser calificados como que no tenemos las capacidades. Y hasta nosotros mismos a veces coartamos nuestras propias capacidades de desarrollo. ¿Cuántas veces pensamos que no la vamos a poder hacer? ¿Cuántas veces pensamos que no vamos a poder tener victoria? Cuando David escucha esto, ¿sabe? No se deprime. Él no se va escondido, no diciendo: pucha, que me la pata, pensé que me iban a dar la oportunidad, yo lo habría intentado, pero como el rey dijo que no. ¿Sabe? David tiene una certeza que está basada en su experiencia con Dios. Mire lo que dice David cuando lo descalifican, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas, esto lo leímos de su padre, y cuando venía un león o un oso, ¿sabe lo que hacía? Tomaba un cordero en la manada, versículo 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Estoy seguro que esto nunca lo supo el papá de David. ¿Cuándo el papá iba a aceptar que su hijo adolescente anduviera persiguiendo osos y leones? Yo creo que la instrucción de los papás, ¿cuál es la instrucción de los papás para los hijos? Ándate por este lado y esto es más seguro, no tomes esto, y siempre tratando de asegurarlo. Pero el papá no tenía idea que cuando venían a atacar las ovejas, David sentía una presencia de Dios y salía persiguiendo a los leones y a los osos. Y los derrotaba, dice que le abría la mandíbula y los mataba para salvar las ovejas. Entonces aquí hay una lección que usted y yo debemos saber. Si usted mira su vida, usted puede ver alguna oportunidad en que pudo ver la mano de Dios dándole una victoria sobrenatural. Usted puede ver algún momento en su vida en que se vio rodeado y Dios abrió una puerta para que usted escapara. Usted ¿se acuerda de alguna oportunidad cuando nadie daba ni un peso por usted y alguien vino, Jesús vino y dijo: hijo, ven, vamos, tú vas a poder hacer grandes cosas? ¿Sabe? Yo me acuerdo de muchos momentos en que el Señor ha venido en mi rescate. Muchos momentos. Entonces, cuando uno ha visto la mano de Dios en forma sobrenatural, eso deberá ser la fuerza que nos dé para seguir confiando que Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre. Dios va a ser el mismo. Dios es inmutable. Entonces David le cuenta, ¿por qué le cuenta esto al rey? Dice:
He matado osos, he matado leones, y tú crees que este me va a hacer problema para matar, también lo voy a matar, porque sé que Dios es el que me sostiene. Y lo peor es que él se metió con quien no debía meterse, porque estuvo hablando contra el Señor al cual yo sirvo. Así que no saben el problema que este hombre se ha metido. Hay una fuerza en David y una certeza que está narrada en el versículo 37. Pongamos el versículo 37. Mira lo que dice. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Sabe cuando yo veo al rey hacer esto? Porque el rey estaba escuchando a un joven lleno de fe en Dios, pero no estaba viendo ni un soldado, ni un guerrero, ni una persona de experiencia. Pero alguien tenía que ir a pelear. ¿Sabe quién tenía que ir a pelear por Israel? Saúl tenía que ir a pelear por Israel. La Biblia describe que cuando se ordenaban las tropas, porque era fácil conocer a Saúl, oye, ahí viene el rey, ahí viene el rey. Cuando cuando en las Fuerzas Armadas nuestras se forman las tropas, generalmente igual de repente los oficiales son un poco chicos, pero uno ve igual la raya en la chaqueta o las piochas que son distintas. Más caro, cuando nosotros trabajábamos y veíamos algunos oficiales, tienen algunas cosas que lo distinguían, pero algunos oficiales eran más o menos bajos, así que había que estar atento que de repente llegaba un jefe y uno no sabía. Pero en este caso era muy fácil conocer a Saúl. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que cuando alineaban a los hombres más altos de Israel, le llegaban al hombro a Saúl. Saúl era el más alto de todos. ¿Y qué es lo que decía el gigante? Decía: mándenme al más grande para acá, mándenme al más capo, mándenme al mejor guerrero. Y Saúl decía: ¿seré yo? No sé. Y pasaban de largo las balas como en Matrix. Entonces él no quería asumir su responsabilidad. Y aparece un cabrito chico, debilucho, que dice: yo voy a pelear. Voy a pelear porque el Señor está conmigo. Voy a pelear porque si voy con Dios, Dios me va a dar la victoria. No voy solo. No importa que yo sea pequeño, flaquito, el Señor está conmigo. El Señor es el que me sostiene. Él no me va a dejar abandonado. Si yo voy a la batalla, el Señor va conmigo. Hermanos, muchas veces tú y yo nos vamos a sentir débiles e incapaces, que a lo mejor no podemos abordar, que no puedo avanzar. Eso nos va a pasar en la vida. Pero ¿sabe lo que tú necesitas? Y lo que yo necesito es tener la fe que David tenía en el Dios Todopoderoso. Porque no es nuestra guerra y no es nuestra batalla, es la mano de Dios la que nos da la victoria. Entonces de repente estamos enfrentando tantas dificultades y lo que nos falta precisamente es acercarnos a la voluntad del Señor. Le dio pena a Saúl mandar al cabrito flaco. Entonces, me da siento como remordimiento. Préstenle mi armadura, dijo, para que por último lo proteja un poco. Y el versículo 38 dice que el acto de mayor generosidad de Saúl, dice: y Saúl vistió a David con su ropa. Ya, yo mismo ayudo, póngale. Ahora, si Saúl era tan gigante, era XXXL, y David era SSS, usted entenderá que cada vez que le ponía la coraza y el casco casi se va de lado cuando le ponen el casco. Pobre David no tenía cómo afirmarse en pie con la cuestión, pues. Y más encima le pusieron la espada y andaba y no podía caminar. Entonces David llegó a un convencimiento que yo creo que es una verdad bien importante en nuestra vida. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. El versículo 38 dice que se pone, 39 que puso la espada, 39 dice, y ciñó David la espada sobre su vestido. Ahí donde casi se va de lado cuando se pone la espada de Saúl. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y aquí David nos da una seña y una enseñanza, hermano, que usted y yo debemos probar. ¿Cómo obtuve la victoria? ¿Cómo salí del problema? ¿Salí porque era inteligente? ¿Salí porque tenía plata? ¿Salí porque tenía conocido? ¿Porque tenía amigo? ¿Salí porque era sobrino o nieto de la familia Corleone?
¿Por qué salí de la dificultad que tuve? ¿Sabe por qué salí? Porque tuve un Dios que me acompañó. Tuve un Dios que estuvo conmigo. Cuando yo lloraba por mi bebé, vino Dios a sostenerme. Cuando me quedé sin trabajo, Dios me abrió una puerta cuando no había ninguna oportunidad. Y cuando postuló un montón de gente y todos me decían, ay, pero es que está difícil. Pero Dios me abrió la puerta. Cuando estaba solo, fracasado y abandonado, el Señor vino conmigo. Entonces, mire, no busquemos armas de otros, no busquemos capacidades de otros, no las necesitamos. Lo que necesitamos es depender del Dios del cielo, hermanos. Necesitamos depender de la mano del Señor. No saco nada con vestirme. Y sabe, uno encuentra muchos hermanos que de repente nos vestimos con ropas de otro. Nos vestimos con las capacidades que tienen los demás. Hay que volver a lo nuestro. Hay que volver a lo nuestro. ¿A qué debo volver? Debo volver a la oración. Pero no es oración, Señor, bendícelo mente, o como dice Jorge, por mí, por mis compañeros. Ay, muy simpático. Qué cortita la oración. Uno dice, no, Señor, es que ya no oré en la mañana, en la noche voy a orar. Y en la noche uno dice, Señor, tú sabes que tu siervo está cansado. Y esa es toda la oración que hacemos. No nos alcanza para más oración, ¿se fija? Pero no tenemos un tiempo para tomarnos con pausa y decir, Señor, tanto que te debo. Tú has sido tan bueno. Como estoy ahora en paz en mi corazón, como tengo una familia que funciona, como que me he olvidado el tiempo cuando no la tenía, Señor. Cómo tú me rescataste, cómo tú me salvaste, cómo tú arreglaste mi vida, cómo arreglaste mi matrimonio, cómo arreglaste mi situación de trabajo que no tenía, cómo tú me abriste puertas para estudiar, cómo abriste puertas para hacerme profesional. Cuando no tenía oportunidad, ¿cómo lo hiciste, Señor? Volver a la dependencia de Dios, volver al estudio de la palabra, volver al temor de Dios. Porque ¿sabe por qué el enemigo de repente nos sacude? Porque nuestra fortaleza espiritual se ha evaporado. Nos hemos dejado estar y pensamos que por venir al culto con eso es suficiente. Pero ¿sabe? Necesitamos estar más cerca del Señor. Necesitamos una búsqueda diaria con el Señor. Y yo no se lo digo a usted, me lo estoy diciendo a mí mismo. Porque si yo estoy en una batalla, lo que necesito no es tratar de hacerme más inteligente, lo que necesito más es depender de Dios. Si yo solo no puedo, no tengo capacidad para vencer mis enemigos, yo necesito la misericordia de Dios, necesito que el Señor vaya conmigo. Cuando yo vaya a caminar, el león de la tribu de Judá va a ir delante mío. Eso es lo que necesito, que Él vaya delante mío, porque solo no puedo, solo no puedo. Le tuvieron en poco. Pobre David. Le tuvieron en poco. ¿Sabe por qué? Porque solo lo vieron a él. Solo lo vieron a él. Lo que Saúl no sabía, porque ya se le había olvidado. Si Saúl en algún momento también disfrutó de las bendiciones del Señor. Los que estudiamos la Biblia sabemos que Saúl incluso profetizó. Entonces mire esto, si aquí está el paralelo. Este hombre que profetizó, que se convirtió en el primer rey de Israel, maravilloso, ¿cómo lo encontramos? Lleno de orgullo, lleno de riqueza, un ejército enorme, pero cero Dios, cero relación con Dios. No hay vivencia con Dios, no hay comunión con Dios, no hay momentos de búsqueda de Dios, no hay una relación viva con Dios. Y cuando pasa eso, entonces por eso el enemigo viene y nos golpea, y nos abofetea como él quiere. Porque no tenemos fortaleza espiritual, porque no tenemos dependencia de Dios, porque nuestra vida se ha convertido en una religión, pero no una vivencia con Cristo. Vivir con Cristo es mucho más que venir el domingo al culto, hermanos. Es mucho más que eso. Necesitamos más orar, la palabra, temor de Dios, dependencia, búsqueda diaria de la misericordia de Dios. A David lo consideran poca cosa, lo tuvieron en poco. Joven, lindo, rulitos, colgando, dorados. ¿Para qué servía? Para un pelapapa, ¿para qué más? Pero sabe, dice la Biblia que David se plantea frente a este gigante y va sabiendo que él no puede,
Yo creo que esto es lo primero que debemos saber nosotros. No es con mi fuerza, no es con mi capacidad, es con la gracia del Señor. Y cuando me dé la victoria, yo debo reconocer que la victoria es de Él. No es mía, no es que yo sea inteligente, no es que me la puedo. Siempre tengo que reconocer que la gloria es de Dios. Porque nuestro corazón es frágil, siempre queremos quedarnos con un poquitito de la gloria de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Por tanto, en cada victoria que tenemos que honrar al Señor. Cada paso que hemos dado debemos darle la gloria a Dios. Versículo 44. ¿Sabe lo que hacen cuando se enfrentan? Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, pequeñitos, rubiecitos, ven para acá, aquí te quiero, y daré tu carne a las aves del cielo. Tu linda carne y tus lindos rulos rubios se la voy a dar a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso le diste este gigantón a un chiquitito flaquito. Pero sabe, este flaquito ya está aferrado del Señor. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, ahora viene la respuesta: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, en eso estás confiando en tus capacidades. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sabe que hay gente que quiere perjudicar nuestra vida, hay gente que quiere dañarnos. Pero cuando alguien quiere perjudicar a un hijo de Dios, no saben con quién se están metiendo. No es porque nosotros seamos grandes personas, sino porque tenemos un Dios todopoderoso que cuida de nosotros, hermano. Tú has provocado a los escuadrones de Israel. Siguiente, versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Aquí a lo mejor el gigante le podría interrumpir y dice: ¿con qué ropa? ¿Con qué me va a cortar la cabeza? Si no tenés ni una espada, andáis apenas con un palo. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solo el tuyo, sino todos los de tu tropa, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No está diciendo toda la tierra sabrá que soy bueno para la guerra. No dice yo soy el que te voy a derrotar, sino que dice todo el mundo sabrá que hay un Dios poderoso que cuida de mí. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, es Dios el que viene a pelear nuestra batalla. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? Es del Señor. ¿De quién es la victoria? Es del Señor. ¿De quién es mi futuro? Es del Señor. ¿De quién es mi familia? Es del Señor. ¿De quién es mi carrera? Es del Señor. ¿De quién es mi posibilidad de trabajar? Es del Señor. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Y mientras yo tenga esta perspectiva de depender de Dios, Dios nunca me va a dejar al lado. Lo último que aparece en el texto que quiero destacar es la actitud para enfrentar la batalla. Versículo 48, y con esto vamos a ir cerrando esta meditación. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, estaba sentado, toda su armadura, un lugarteniente al lado que le ayudaba y le sujetaba las herramientas. Cuando él se pone en pie, tremendo gigantón, y dice, y echó a andar para ir al encuentro de David. ¿Sabe lo que hace David? ¿Te creéis grande? Y dice que en vez de arrancar, dice, y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Corrió. Solo quiero decirte una cosa. La gente estaba impresionada. Quiero terminar para que tú entiendas y veas el cuadro. Todo un ejército filisteo, todo el ejército de Israel, el gigante acá caminando, maceteado con sus armas, su lanza y todo, y un cabrito chiquitito corriendo con su onda, el chiquitito. ¿Y sabe por qué corría el chiquitito? Porque decía, nadie va a hablar de mi Señor. Nadie va a hablar de mi Señor. Entonces, si los de acá están asustados, los judíos, y impresionados,
Yo me imagino en el cielo el orgullo de Dios. Y este cabrito sacó la cara por mí. Nadie más lo quiso hacer. Este pelapapa fue a defenderme. Ahí tengo el guerrero que necesito. Dios no necesita grandes cosas. Necesita corazones que confíen en el Señor. Necesita corazones que confíen en Dios. No permitas que el enemigo te diga que tú solo sirves para pelar papa, hermano. Tú tienes mucho más que hacer. Dios tiene planes maravillosos para ti. Nunca pienses que no puedes. Porque si tú dices, Señor, yo quiero hacerlo, Dios trabaja con los que están dispuestos. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Entonces, todos los demás te pueden descalificar. Todos te pueden decir, no, ¿para qué postuláis a eso? No, si esa carrera es muy difícil, nunca la vayas a sacar. Si tú confías en Dios y amas a Dios, Dios va a abrir puertas para que tú hagas esos planes que tienes por delante. Para Dios no hay nada imposible. Mientras tú sigas diciendo, dependo del Dios del cielo, dependo del Señor, Dios va a abrir las puertas para tu bendición. Pero necesitamos depender del Señor. Necesitamos darle la gloria a Dios. Necesitamos confiar en Dios. Si tú caminas, dijo David, yo corro la batalla. Yo corro la batalla. Estoy dispuesto porque sé que el que me respalda es poderoso. Sé que el Señor va conmigo. Lo más difícil, hermanos, pienso yo, en un momento tan grande como enfrentar a un gigante, es poder confiar en Dios y perder el temor. Y el enemigo lo primero que va a hacer es tratar de atemorizarnos. No se puede. Y hay cosas que atemorizan. ¿Sí o no? Hay situaciones que no atemorizan. Francisco y Martita vieron a su hijo lleno de máquinas. ¿A qué papá no le va a atemorizar que su chiquillo esté metido con tantas máquinas? A todos, a todos. ¿A qué papá no le va a atemorizar que su hijo o su hijita esté enfermo? ¿A quién no le va a atemorizar? El enemigo nos quiere atemorizar. Pero volvamos, hermano, volvamos a lo nuestro. Señor, dependo de ti, Señor. Yo no sirvo, Señor. No tengo la fuerza, no sé cómo resolverlo, pero creo que tú eres un Dios poderoso, Señor. He visto tantas veces tu mano resolviendo aquellas cosas que yo no podía. He visto tantas veces caer los osos. He visto caer los leones que querían devorarme, Señor, por tu misericordia. Solo por tu misericordia, Señor. Por lo tanto, esta prueba que tengo en este momento no va a ser diferente, Señor. Sigo dependiendo de ti. Sigo dependiendo de ti. Dice que lanzó la piedra, la única parte que tenía abierta para poder ver, golpeó al gigante. Este gigante cayó, no tenía espada. Se puso encima, le quitó la espada al mismo gigante y le cortó la cabeza, tal como lo había prometido. Y la victoria fue para Israel. Y la gloria fue para el Señor. La gloria fue para el Señor. Pero sabe, hermano, con nuestra vida triste y pobre espiritual, ¿cuándo vamos a poder tener victoria? Con nuestras oraciones cortitas, con nuestra fragilidad espiritual, con esa indecisión de que a veces estoy comprometido y a veces no estoy comprometido. ¿Cuándo Dios va a poder hacer algo con eso? Si lo que necesitamos es decir, Señor, con lluvia, con sol, te sirvo. Con alegría te sirvo, con pena lloro y camino igual y te sirvo, Señor. Con abundancia te sirvo, Señor, y cuando haya estrechez económica te sirvo igual, Señor. Voy a alabarte cuando esté sanito y contento, y cuando esté enfermo voy a seguir alabando tu nombre, porque sé que al final voy a ver tu mano de bendición abriendo puertas para que yo camine. Cuando tengamos esa actitud, tú y yo vamos a seguir viendo victorias de parte del Señor. Porque el Señor va delante de nosotros. Nos rehusamos a asustarnos frente al enemigo que trata de que bajemos nuestra fe. Así que si todos ustedes no están en batalla, bien por ustedes,
Yo estoy aprendiendo la palabra y estoy diciendo, Señor, ayúdame a buscar más tu rostro. Ayúdame a pasar más tiempo cerca tuyo. Te necesito tanto, Señor. Te necesito tanto. Te necesito tanto. Te necesito tanto. Y si usted está sintiendo lo mismo, hoy es el tiempo de decirle, Señor, la verdad es que yo estoy flojeando, Señor. Yo no soy ni la sombra de lo que era. No soy lo que era, Señor. Hazme volver, Señor, a los caminos antiguos, a la dependencia antigua, cuando yo podía gozarme en tu presencia. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Él está aquí para responder nuestras oraciones. Incline su rostro y tengamos un momento de oración.